Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hacer el tema sobre la literatura. La palabra literatura es polisémica, es decir, tiene varios significados. Según su etimología, proviene del vocablo latino literatura y a su vez, de litera, o sea, letra, que quería decir instrucción, arte de escribir y leer, gramática, alfabeto, erudición, etc. Veamos rápidamente las acepciones de esta palabra en la actualidad. 1. El arte que usa la palabra como medio. Es una actividad creativa muy singular en formas establecidas, cuyo material es el lenguaje. 2. Producción literaria de una época o de un país o movimiento. Literatura peruana, la literatura romántica. 3. Conjuntos de obras de carácter común. Tenemos la literatura infantil, de viajes, de ciencia y ficción. Dice aquí, lea a continuación un relato autobiográfico en donde el escritor peruano Mario Vargas Llosa da a conocer cómo nació en su vocación por la literatura. Revelación de la lectura. La primera confesión que tendría que hacer para hablar de mi trabajo de escritor es la siguiente. Creo que la cosa más importante que me ha pasado en la vida es aprender a leer. Aprendí de muy niño. Tenía 5 años y recuerdo todavía lo que eso significó, es decir, el extraordinario enriquecimiento que trajo a mi vida el poder vivir a través de la lectura, esas maravillosas aventuras de las que está poblada mi memoria. Cochachamba, en Bolivia. Y mi recuerdo de Bolivia es un recuerdo que tiene que ver mucho más con esas primeras lecturas, con esas historias infantiles, que con las reales que hice y vi en esos 10 años. Recuerdo 2 revistas, entonces circulaban por toda América Latina, que nos traían a los niños de mi edad cada semana la aventura. Una de ellas era Argentina, Villinkin, la otra chilena, el Peneca. Un niño no distingue fácilmente las fronteras entre la realidad y la fantasía. Aquellas historias pueden pues, como todos los niños, ya las vivía ampliamente. Eran experiencias que se incorporaban a mi vida y la enriquecían. Gracias a la lectura no era yo únicamente. Yo era también los piratas de Salgari. Acompañaba a Sandokan en sus aventuras. Descendía al centro de la Tierra con los personajes de Julio Verne o viajaba en el espacio y en el tiempo. Creo que mi primera manifestación de una vocación literaria tiene que ver con esas lecturas, con esas historias me entristecía, sobre todo si las había leído hipnotizado, alejado, fascinado con sus ocurrencias. Yo recuerdo que las primeras cosas que intenté escribir, fueron continuaciones de estas historias que me apenaba tanto que se terminaran. Yo las continuaba, algunas veces las corregía porque los finales no me gustaban. Me daba mucha pena que el héroe se muriera, por ejemplo. Entonces lo resucitaba y escribía pequeñas notas modificando sus finales. Interesante. Dice, la obra literaria es una producción creativa, una estructura hecha con palabras que puede manifestarse de manera oral o escrita, por su trascendencia en el espacio y en el tiempo. Los autores prefieren usar la forma escrita, aunque es bueno recordar que no todo texto escrito es una obra literaria. Ok, chicos, muy interesante. Hemos visto que Mario Vargas Llosa dice, ¿no? O sea, lo que no le gustaba, dice el final, él lo cambiaba. Él le ponía un final feliz. O sea, lo que a él le agradaba. Muy bien, chicos, aquí tenemos actividades en el aula. Ustedes van a desarrollar estas preguntas. La primera dice, la lectura de los libros de Julio Verne, dice Emilio Salgari, y algunas revistas de la época impresionaron profundamente a Vargas Llosa. ¿Puedes mencionar algunas obras literarias que hayan influido en alguna forma en tus hábitos lectores? ¿Por qué te impresionaron estas lecturas? Ustedes, chicos, ustedes han leído obras durante estos años. Entonces, por favor, quiero que ustedes escriban la obra que les, ¿cómo se llama? Que les incentivó, ¿no? A lo que es a tener un hábito de lectura. El número 2 dice,
¿Qué prefieres leer? ¿Cuentos, leyendas, fábulas, novelas, poemas u obras de teatro? ¿Por qué? ¿Ok? Eso también ustedes lo van a responder. Tercera pregunta también, dice, ¿cuál fue la última obra literaria que leíste? Comenta su argumento. Solamente me van a hacer un pequeño resumen de su argumento, o sea, de la obra que ustedes hayan leído. 4, dice, ¿qué película adaptada de un cuento has visto? ¿De qué se trataba? Ok, igual aquí, ¿no? Ustedes, hemos visto, por ejemplo, La Cenicienta, por ejemplo, ¿no? La Cenicienta, el otro es Blancanieves y los 7 enanos, es un cuento, entonces eso fue llevado a lo que es a la pantalla grande, o sea, lo que es al cine. Ustedes eso también me van a escribir ahí lo que, o sea, de qué trataba ese cuento. Actividad domiciliaria. Aquí tenemos una tareita para la casa donde dice averigua otros conceptos sobre la literatura. Aquí me pueden averiguar 2 o 3 conceptos más a lo que nosotros hemos dado por definición. En el número 2 dice investiga qué escritores o narradores peruanos sobresalen en la actualidad. O sea, todos los que están, que les digo, ¿no? Actualizados, los que ahora último están escribiendo. De ellos, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de la comunicación literaria. En principio siempre dice que alguien escribe lo que hace para comunicarse con otras personas, es decir, para que otros por medio de la lectura entiendan lo que piensa y siente. Por tanto, leer una obra literaria es comprender lo que desea comunicarnos. Elementos que intervienen. En el acto de lectura de la obra literaria participan principalmente los siguientes factores: el autor, la obra y el lector. Vamos a ver cada uno de ellos. Aquí tenemos el autor. Dice, es la persona que emite el mensaje, es decir, crea con palabras el mundo de la obra. Establece con el lector un tipo de comunicación unilateral, ya que el mensaje no puede recibir una respuesta inmediata por parte del receptor. Sus funciones son: el escritor normalmente debe tener en cuenta el tipo de lector al que se dirige para que la obra pueda ser adecuadamente interpretada. Trata de emocionar, divertir, sorprender y principalmente comunicar sentimientos. El autor es un creador y por tanto debe tener dominio y habilidad en el uso del lenguaje. Utiliza el idioma con intención estética, es decir, trata de fijar la atención del lector sobre las propias palabras, las cuales son elegidas por su poder de evocar, de sugerir. Escribir sin compromisos distintos de lo que dicte su conciencia. La obra. Es el mensaje que el lector debe descifrar. Toda obra literaria tiene como propósito principal producir una impresión grata de belleza. Se caracteriza por tener significación abierta, es decir, susceptible de admitir diversas interpretaciones. Sus funciones son: la función principal de la obra es llegar al público, de tal manera que su mensaje sea asimilado y sirva para crear, divertir o inquietar. Toda obra literaria presenta su propia realidad. El mundo visible no condiciona el contenido ni sirve para explicarlo. El contenido de la obra literaria como creación artística es siempre ficción, aunque puede tener elementos reales. En la obra se pueden encontrar no solo los pensamientos propios del autor, sino también opiniones contrarias, además de referencias históricas, políticas y sociales. Ahora tenemos lo que es el lector. Es la persona que descodifica la obra. Como el autor no está presente, el lector solo puede interpretar, es decir, llevar a cabo su propia lectura. El lector es universal, es una audiencia desconocida, más o menos amplia, actual o futura. Sus funciones son: si no existiera el lector, la obra pasaría al olvido y el autor perdería su tiempo. Un buen lector va más allá del argumento del libro, es también creador, porque a la vez que lee, interpreta el mundo de la obra. Hace continuamente hipótesis, previsiones acerca de lo que sucederá en la historia que el escritor relata. El verdadero lector se vuelve autor, escribe sobre la obra que lee, expresando sus propios comentarios y críticas sobre la misma. Un buen lector analiza con cuidado
la manera como está escrita la obra. Así es que, chicos, si ustedes leen una obra, tienen que centrarse en el contenido para que ustedes puedan entender y así de repente también vivir lo que están leyendo. Ok, chicos, aquí nos dan una serie de obras que vamos a identificar quiénes son los autores. Muy bien. A ver, vamos a escribir. Aquí dice, señala quiénes son los autores de las siguientes obras literarias. Muy bien. A ver, ¿quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? A ver, el autor es Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. Muy bien, Romeo y Julieta. Autor de Romeo y Julieta es una novela romántica, esa, ¿no? Dramática. Romántica y dramática, ok. Es de William Shakespeare. William Shakespeare. Ok. Muy bien. Ahora tenemos quién es el autor del Mundo es ancho y ajeno. A ver. ¿Quién es el autor del Mundo es ancho y ajeno? A ver, es Ciro Alegría. Es Ciro Alegría. Muy bien. Ahora nos dice quién es el autor de la Divina Comedia. Autor de la Divina Comedia es Dante Alighieri. A ver, Dante Alighieri. Okay, Dante Alighieri. De Edipo el Rey tenemos ¿quién? A Sófocles. Entonces, el autor de Edipo el Rey es Sófocles. Sófocles. Siguiente, los heraldos negros. A ver, ¿quién es el autor de los heraldos negros? Es un escritor muy conocido que es César Vallejo. César Vallejo. Muy bien, siguiente, tenemos autor de Los Miserables, es Víctor Hugo. Muy bonita obra. Víctor Hugo. También fue llevado en lo que es a la televisión, esta obra Los Miserables. Siguiente, tenemos La ciudad y los perros. La ciudad y los perros escribió Mario Vargas Llosa, un escritor muy conocido. Mario Vargas Llosa. Okay. Siguiente, tenemos La Ilíada y la Odisea. ¿Quién es el autor de la Ilíada y la Odisea? Es Homero. Es Homero. Y por último tenemos aquí, ¿quién es el autor de la obra La vida es sueño? También es muy bonita esta obra. El autor es Calderón de la Barca. Calderón de la Barca.
Ok, chicos, si ustedes tienen oportunidad de leer estas obras, léanlos, son muy bonitas y muy interesantes que nos dejan, que les digo, nos dejan mensajes muy positivos. A ver, pasamos a la siguiente. Ok, chicos, dice tarea domiciliaria. Señalan los autores de las siguientes obras literarias. Aquí tienen, por favor, para que ustedes puedan investigar quiénes son los autores de estas obras. O de repente ustedes también han leído, entonces se van a recordar y van a escribir los nombres. Ok, chicos, por favor, no olviden de enviar sus tareas a Classroom. Por favor, tienen hasta el día de mañana para poder entregar. También coloquen sus apellidos y nombres al final de las tareas. Ok, chicos, eso sería todo. Buen día.